Buenas tardes, buenas noches. Encaramos ya el último mes del año con nuestra querida Carmen Díaz Maroto, que además voy a aprovechar para decir que es celebración doble esta semana porque ayer fue tu cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, no, que sí que... Ah, sí, sí, me queda más de estoy contando yo ahora. Bueno, sí, lo tengo aquí en la chuleta. Que ayer celebraste tu cumpleaños y pues lo celebramos, que mejor que celebrando tanto tu cumpleaños como el nacimiento de este libro aquí en casa. Y como siempre digo, siempre es una alegría presentar los libros que salen en cierta manera en nuestros talleres, y esta vez es bastante literal, ¿no? Porque precisamente tú cuentas que la idea de este libro nació precisamente en el seminario de Olvido García Valdés, con un texto de Foucault. Sí. Y bueno, es una alegría que, como siempre, elijáis esta casa para presentar, o sea, ver que efectivamente da tanto fruto el trabajo que hacemos aquí y que todos los que estéis aquí salgáis siempre adelante con estas maravillas que traéis. Y bueno, que vosotros elijáis esta casa para presentarlo. Damos gracias a Pepe Carranque, que también es un fiel de este sillón. Siempre está dispuesto a echar una mano a sus compañeros para presentar sus libros. Así que muchísimas gracias, Pepe, también. Y bueno, como ya la conocéis, pero vamos a hacer un poco la pelota a Carmen, aparte de que es feliz cumpleaños. Carmen Díaz Maroto ha sido Premio Blas de Otero de Poesía de la Universidad Complutense de Madrid por el poemario Alimento del Aire. En octubre de 2018 publicó Alguien Surge, también en la editorial Bolivia, como El Miedo del Hielo, que es el libro que viene a presentar ahora, que ha sido publicado este año. Aparte de ser miembro activo de esta fundación, de los talleres de esta fundación, es miembro activo de la tertulia Conversos, de los poetas Conversos y de la revista virtual, de la que fue secretaria de la asociación y del consejo de redacción de la revista, que desapareció en 2021 tristemente, y ha sido publicada en revistas como Hispanismes, y aparte ha colaborado en Magazine Virtuario, en Cuadernos del Matemático y otras tantas. Así que, Carmen, pues disfruta, esta es tu casa, relájate y celebrar como mejor sabemos que es escuchándonos a vosotros. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos en la presentación del Miedo del Hielo de Carmen Díaz Maroto. Gracias a Carmen por invitarme a que la acompañe esta tarde, y gracias a la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que nos acoge en su sede por este motivo. Hasta aquí los agradecimientos correspondientes a una cortesía básica, elemental, pero permitidme otro agradecimiento que tiene que ver más con la justicia y el reconocimiento a una labor admirable. Durante la dictadura, la palabra como portadora del pensamiento crítico ni estaba ni se la esperaba, y cuando aparecía era radicalmente censurada. Pero hoy, después de años de democracia, se da un hecho que no siempre es perceptible, al que Bernard Noël llamaba censura o privación del sentido. El pensar, al reflexionar, están atropellados, sofocados en gran medida por el totalitarismo económico basado en el mercado y el consumo, entendidos como fin y no como medios. La lengua como sustancia y sistema de transmisión de valores es ahogada por la utilidad mercantil. La digitalización, el dato, el algoritmo son valores económicos de primer nivel, de espaldas a la cultura, en general rebajada a la condición de mercancía de uso rápido y desechable. La obra de arte se desliza hacia la insignificancia como consecuencia del abandono del conocimiento estético, de su naturaleza, de su imparable transición entre la tradición y su ruptura. Ya no se trata de impedir a escritores y artistas su libre expresión con la fuerza,
sino mediante la disolución del sentido de su creación. En este contexto demoledor se harán, sin embargo, islotes como esta casa, en donde todavía es posible entender la escritura como una manifestación creativa en el individuo opuesta al control omnímodo del poder y en defensa de los valores humanos fundamentales. Gracias por mantener prendida esta llama, gracias al equipo que dirige esta casa por su gestión, que nos hace sentir como nuestra, gracias al claustro de profesores que comparten su excelencia con nosotros, y gracias a todo el personal de la Fundación por su amabilidad y su atención día tras día. El Nido del Hielo es el tercer libro de Carmen Díaz Maroto y nos invita en él a vivir una experiencia como lectores e intérpretes, pues sabemos que sus palabras dicen más de lo que dicen y aluden a relaciones, ideas, sensaciones, imágenes, sentimientos, para los que no siempre encontramos las palabras adecuadas. Con las auténticas obras de arte se da una especie de abstracción fenomenológica que nos permite alcanzar pensamientos y emociones nuevas, un cierto despertar que nos hace percibir lo habitual como extraordinario y darnos cuenta de lo mágico, misterioso y asombroso del lugar físico y mental donde estamos y que nos hace. Esto sucede y nos ocurre con la lectura del Nido del Hielo, una poesía que navega por aguas profundas, radicales, en busca de la luz y de su más puro enunciado. Las palabras que utiliza Carmen están como recién nacidas, como dichas por primera vez, vienen de la raíz, del origen, de la naturaleza, de lo animal, con la voluntad de decir una realidad que cambia y que permanece y que nos cuesta entender en su compleja inmensidad, pero lo entendamos. La atmósfera, el tono del poemario es de una lúcida intuición sobre ese viaje que llamamos vida, sobre nacer y morir en ese lugar que llamamos mundo, un territorio inmenso y a la vez íntimo, de lo que nos sucede en nuestra casa, en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo escrito en voz muy baja, pero que llega muy hondo, dijo Mariano Peirú, comentando el libro en la Estación Azul. Un amplio campo de sentido genera nuestra poeta en cada poema, fragmentos de una voz que al producirse se escucha con atención a sí misma, configurando una conciencia ética y comprensiva que tiende a fundirse con el entorno. Un ejemplo: al abrigo, la vista que reposa, observa, entiende la tormenta, es tormenta. El dibujo de cada poema, los distintos sangrados, los amplios espacios en blanco entre los versos, contribuyen a la flexibilización de la sintaxis y al aumento del valor de las palabras de su relieve, lugar donde la luz se hace silencio y el silencio se hace luz. El poemario está recorrido por una radiación de fondo que procede del encuentro entre lo telúrico y lo celestial. Sus dos poemas con título, Demeter y Occipital, tienen un importante valor referencial. Demeter, madre de Perséfone, que viene del hielo de la muerte y hace florecer a la naturaleza, llenándola de vida cada primavera, y Occipital, el hueso de nuestra nuca, cóncavo como un nido, y que sostiene la materia orgánica desde la que se lleva nuestro pensamiento. Además, en el lóbulo occipital se procesa el sentido de la visión, allí se gestiona lo que será la mirada, esa mirada con la que la poeta observa lo que es más allá de la apariencia. Un pensar desde dentro de sí misma hacia la otredad, desde la madurez. Un yo que no pesa y es proceso que se abre entre los ciclos de la naturaleza. Quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo, decía Herderly.
El nido del hielo comienza con 3 citas, 2 de ellas aluden al polvo que seremos. La perfección se agudiza a causa de la muerte, es la conciencia de no estar, de ir a dejar de estar, lo que hace que las cosas estén con mayor nitidez e intensidad y podamos amarlas más profundamente. Un cordial saludo, Rubio Valdés. Algo estoico y subterráneo se realiza en este espacio íntimo, que es hielo abrasador y fuego helado, como don Francisco de Quevedo definía el amor, o luz de invierno de Philippe Jacotet, donde la luz interior ilumina la oscuridad, una llama que debemos evitar sea apagada. En todo caso, el hilo del hielo nos ofreció una oportunidad para el sosiego y la lectura de un libro que merece ser leído. El filósofo José Luis Pardo, en La regla del juego, nos dice: un poema, como una fórmula matemática, como un aria, es un ejercicio de suprema claridad, una forma perfecta y también perfectamente cerrada sobre sí misma. Estoy bastante de acuerdo con el filósofo. Explicar qué quiere decir un poema con otras palabras, parafrasearlo, es manosearlo, ensuciarlo, no debe hacerse. Teniendo en cuenta además que llevo cerca de 10 minutos hablando, me parece que ha llegado el momento de pasar a lo verdaderamente importante en este acto. Carmela, por favor, empieza tú a leer tus poemas, nada más. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación que me permite compartir este libro con mis compañeros y me deja un espacio pues, para expresar el trabajo, como te has dicho, que venimos desarrollando y que algunos pues, tenemos la fortuna de haberlo materializado. Y también quería agradecer pues, la facilidad que nos presta con los cursos que proponen los profesores a los que les doy, y vamos, no tengo palabras de agradecimiento suficientes, porque todo lo que sé y todo lo que he podido avanzar en mi escritura se la debo a ellos. Y es que me he encontrado personas más generosas en mi vida, porque su deseo de transmitir todos sus conocimientos pues no tiene límites, ¿no? Y eso pues a mí por lo menos me crea una gratitud inmensa. Y también agradecer a mis compañeros, porque las clases son más ricas con ellos. Son unas clases que vengo, es el mejor día de la semana cuando tengo clase, ya no solo por los profesores, sino por los compañeros, por su mirada, que siempre engrandece la mía. Y bueno, pues creo que estoy ya en muchas gracias a todos. Bueno, y también a los conversos, que hay aquí unos cuantos, que también les debo mucho del aprendizaje y mucho de mi evolución. Y mucha amistad y mucho cariño. Yo en clase he dicho que no iba a hablar del libro, pero creo que tengo que desdecirme. Porque es un libro que debe mucho a la clase de olvido. En el sentido de que, bueno, es un libro que me ha costado muchos años escribirlo y bueno, es un proceso muy lento, ¿no? Pero a partir de un momento de mi vida, como a 12 años o así, pues empecé a meditar, bueno, son momentos de evolución en la vida y empiezas a tomar como cierto toma de conciencia, ¿no? Y ya como que inicias un proceso. Siempre estamos en continuo movimiento y siempre estamos en proceso. Pero sí que ya te pasan ciertos momentos vitales y tienes como una vuelta a ti, como una mirada interna, inicias un proceso. Y un día en clase de olvido nos trajo a Foucault. Y para mí fue como un mazazo, fue como un antes y un después, porque me puso en mi lugar y todo eso que había iniciado, pues como que le dio nombre y le dio una guía.
Y no es que yo escribiese los poemas pensando en Foucault o en el cuidado de sí, en la aceptación de la muerte o en la mirada de los antiguos sobre la vida y un cierto estoicismo, y como el conocimiento de uno al final desemboca en el conocimiento del otro, y que el conocimiento del uno y del otro como que se entremezclan. No es posible el desarrollo del yo interior si no te permito aquí desarrollarte. Y bueno, que todo eso que yo tenía pues como que me lo encajó perfectamente, ¿no? Y luego en la revisión de todos aquellos poemas a lo largo, pues no sé si han sido unos 5 años, pues sí que he tenido esa directriz a la hora de encajarlos, a la hora de pulirlos, porque uno, no sé si será delirio, pero uno tiene una cosa en la cabeza que sin quererlo se está continuamente escapando, ¿no? Y cuando lo identificas a veces, pues sí que te determina una línea a seguir. Y bueno, ese ha sido el proceso del libro. Ya dentro de eso también, en el conocimiento de uno mismo, en la aceptación de la muerte, pues a mí lo único que me sirve de referencia es la naturaleza, ¿no? Por eso los poemas están tan imbuidos de naturaleza, porque ella es mi maestra a la hora de aceptar el nacimiento, las cosas que nacen y las cosas que mueren. Y te das cuenta de que eres un animal más, que no eres nada especial, eres otro animal. Para la naturaleza no tienes mayor valor pues, que el pájaro dodo, y si se extinguió el dodo, ¿por qué no me voy a extinguir yo? O sea, es que... Ya me digo. Totalmente. Bueno, yo creo que ya me estoy enredando demasiado y voy a proceder a la lectura de algunos de los poemas. Pues bueno, el primer poema empieza el libro con este poema. Afronta luz al animal herido. La lluvia lava sus costras, sí, en las corrientes. El vuelo y el canto convocan lo que viene del cielo. Al abrigo, la vista que reposa, observa, entiende la tormenta. Es tormenta. Cada mano sostiene su frío, sus líneas, guardan lo extinguido, protegido en el puño. Eliminar la tensión, sol o piel, algo ablanda lo textil de la nieve. La tregua, la mañana tan blanca. Otra mano ensancha y custodia un calor común que nos acoja. Bueno, mira, ya hablando de confesiones, esto no lo diría en otro contexto que no sea este. Y también porque tiene, a posteriori, lo estuvimos hablando en las clases del libro, y es ¿cómo era? La culpa ajena. Yo pensaba que pocas veces había vivido la culpa ajena, hasta que mirando los poemas que iba a leer, dije, Dios mío, pero si he estado viviendo años y años de culpa ajena. Este es el único poema que es en 2 partes y es una confesión totalmente autobiográfica, y que fuera de aquí no diría ni de abajo a muerte. Bajo tortura, ¿no? Hace más de 30 años, hace más de 32, 24 años, tuvimos mi marido y yo un accidente de coche que afortunadamente fue milagroso, porque no sé cómo salimos vivos de allí, sin un rasguño, sin un collarín, sin un nada, porque fue una colisión que fueron 3 coches, nosotros fue el menos impactado, ¿no? En una curva un coche vino unas luces de frente, chocó contra justo el coche que teníamos delante y nosotros no pudimos esquivarlo y chocamos juntos. Bueno, pues el coche que chocó de frente, yo cuando salí del coche no se veía quién había en el coche, era imposible discernir cuántas personas habían dentro. Y en el coche que iba delante de nosotros,
pues no me metí en la cabeza pero vi a un hombre que estaba agonizando, yo no sé qué. Bueno, estábamos todos un poco en estado de shock. Yo lo que le veía era que respiraba de una manera muy rara, hasta me producía como una hilaridad, pero este hombre, ¿qué está haciendo? ¿No? Al lado del copiloto pues era una mujer que estaba completamente una señora mayor, que a lo mejor tenía mi edad, pero vamos, a mí me parece muy mayor, porque yo no debía tener 30 años. Y estaba como completamente ida y no quise averiguar más. Luego me enteré que en el asiento de atrás había una mujer con su bebé y las dos habían fallecido en el instante. El conductor del coche que yo vi no llegó a recibir la atención de la ambulancia, murió allí. Y bueno, ahora pues la gente va psicólogos y eso, y antes las experiencias las vivías como podías, ¿no? Pero durante años, luego después, por casualidad, me enteré que esa experiencia pues se llama el síndrome del superviviente. Y el síndrome del superviviente se caracteriza porque el que lo vive siente culpa cuando ha asistido pues, a un hecho traumático, con fallecimientos y pérdidas y tal, pues siente culpa por seguir vivo. Y esa culpa pues te acompaña bastante. Es que no, claro, me gusta leer mucho este poema porque me afecta. 1. Un cuervo rojo abre el alveolo, un rajeo, rompe el tejido de un corazón, sístole diástole, su borboteo en espumas. 2. Estar en el garrote sin firmeza, una garganta abierta, no sostiene palabras. La manzana en la mesa como muerto, que ha olvidado la música o la apertura de la carne, protegida en su epicarpio ataúd, fuera de la sujeción del pedúnculo, lejos de su futuro o putrefacción, estando en su ignorancia de árbol. Nos llevamos el tiempo. Muy bien. El olfato del zorro en su hocico seda, tierra, del océano al sol. Allí, la mano en la humedad de lo fértil, lo ofrecido, verano en todas las criaturas, olor a nacimiento, Deméter ante la despedida, como solo la madre. Deméter, bueno, a mí la mitología, me acuerdo, el mito de Deméter y Perséfone me gusta especialmente, ¿no? El vínculo de la madre y la hija, aunque Perséfone no sé hasta qué punto no comió de los granos de la granada por la que se quedó en el Hades de un modo un poco. Yo quiero creer que Perséfone, en el fondo, aunque fuera primero raptada por Hades y no tuviera muchas ganas de irse al Hades, al final como que le debió de coger gustillos. Porque en el Hades ella era. Yo creo que en el Hades ella se empoderó. Porque de hecho en el Hades tiene un lugar propio. Con Deméter era como un aledaño de la madre, pero en el Hades ella tiene tanto poder como Hades. Y de hecho, cuando Orfeo baja al Hades, pues él, la que intenta camelarse es a Perséfone para poder conseguir el permiso de Hades. Entonces, no sé, yo con Perséfone creo que es, bueno, yo la veo ahí que sí que quería quedarse un poco, sí que quería ser un poco dueña de su vida, y eso sí que lo consigue en Hades. Deméter. También hay amor en el frío y en el silencio. Es necesario olvidar. Para nacer hay que olvidar. No es estar en la muerte, el dormir.
El campo se calma en el abandono, los árboles, sus raíces, del letargo los animales salen. Aflojo la forma del suelo, las articulaciones de las piedras, dejo reposar mi casa, la expongo a la helada, al granito y al aire de la respiración de los pájaros. Esperar. A tu regreso rompo la tierra, abro los seres, su multiplicación calienta primavera en tu carne de nieve vuelta del olvido. Una sinceridad duele, nace en el nido del hielo, no confunde al calor. Todas las mareas son perfectas, su repetición singular. Las olas, madres de otras madres, rastro en la orilla, próximo a diluirse. Caparazones en el secreto de un corazón tan leve. Se entierran en la arena crustáceos diminutos. La simiente extraña respira voluntad, aroma a sal. La voz de casa, esta noche, no la de ayer, siempre la noche. El que anda abandonará la playa, llegará a su casa con ojos de horizonte. Sus pasos, hijos de las mareas. El siguiente poema, pues tiene una cita de Daniel Samuelovich. ¿Acaso todo sitio sea eso, una perturbación del aire? Daniel Samuelovich. En lo íntimo, la agudeza de lo que vuela cavará el cielo y atenderá el lenguaje de lo sacudido por el galope de los caballos. Los estorninos izarán la piel de la tierra, nos observarán los paisajes. Las uvas madurarán en gratitud al suelo, donde los pasos sean barro, musgo, hojarasca, lo que ni desprecia ni margina, a donde los pies lleven, allí. Plantar la tienda y el colchón, preparar la comida más suculenta, allí, adentro y afuera no distingue, mientras un aliento furtivo cuida palabras. El pasto no se resigna, acoge hormigas, escarabajos, el olor de las madrigueras y las orejas de quien huye. El mugido del humus recibe el miedo, el hielo, la luz, lo que calienta e ilumina, lo que acompaña tiernamente a ninguna parte. Cascos de caballos, su huella, mordida en la arcilla, el acre y el polvo dejan constancia de su paso. También la brisa señala las hojas y acompaña a un cielo envuelto en gris. Pequeños alfiles de agua se desploman, que exigen su derecho sobre el territorio. El heno se anima ante este bautismo, el espliego y el tomillo compiten, cortan, brillantes, los olfatos, y los árboles beben por sus cortezas, reclaman. Como quien sube a lomos de tiburones de luz, ir a la hilera en la mandíbula, exponiendo la médula al desgarro, cubrir de algas la cabeza y, en los brazos, brisa. Alguien quedó parado firme, como olmo, como aleluca. Pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo, si siempre solo? Si el mordisco, aquella mueca, algas sobre las olas, escotar el pecho donde agarra el frío, sin resistencias, ofrecerse al cardumen de sol.
En el Valle de las Cebollas, una sombra vigila entre la niebla. Aquí es ligera la nieve y se abraza al granito, a la hoja caída y al fermento. Las agujas de los pinos salen, lo que entra con el aire se ensancha en los pulmones. Los animales están con su paso. En la montaña, en el silencio, un sombrero aguarda a que otra respiración se acerque. La boca trabaja la materia del nido o una balsa. Los ríos no saben discernir troncos cocodrilo, hojas ave. Toda encaja a su nido en su salida. En su desembocadura la arena descansa. Con ojos cerrados ve el paso, el origen, o cómo escuchar el nacimiento del brote. En el brote, lo arrancado a la tierra en un sonido. No sé si me lo occipital, ya que te lo he mencionado. Occipital. Un rombo cóncavo hacia arriba. En el atrás se vuelve convexo. Es bóveda y sostiene. En su falda guarda un agujero para el bulbo, la vida de la espina, el tubérculo que se desarrolla y recorre. Más atrás la escama y la concha, encima del accidente la lisura, donde los tegumentos, los cóndilos separados del hueso por la yugular, así lo fresco habita y hace amable el polvo. Vivacidad del manantial, todos alrededor del agua. La hierba de la pradera se agita al sol. La luz fundida, la piel no es tierna. En ella, resistencia, esfuerzo. En las patas la herencia, la lucha, la destreza no siempre. Las fauces no podrán con la humedad pródiga del útero de los sentidos. Allí está el animal, renegando del aire, con su hocico hundido en la tierra. En la humedad va al revés y, quizás, en lo subterráneo, el sol. Yo fue una mano de mujer y, su ternura, el inicio inservible para trabajos técnicos. Punta de flecha rozando algo más grande en el calor y su sonido, quizá el arbor de lo que adviene. Si en el más pequeño, 4 dedos o un dibujo animado. Yo fue silueta, rodeada de palabras, letras mayúsculas en grito, minúsculas en dedicación. La letra capital siempre fue mayúscula y desmedida. Su dibujo atrapaba la arteria de la mano izquierda, yo recuerdo. Fuera del trazado quedó el exceso, como pregunta taladro piedra que gravita en confianza. Algo se escapó del puño como el pájaro al que yo dio de comer. Dijo yo, toda mano tiene el peso de un vuelo y la humaniza su pulgar, la habilidad compartida de todo lo que habla. Ahora la palma contiene un planisferio, sostiene lo enredado al ruido de la estirpe. Yo se detiene y observa. Padre quedó guardado en el escafoides, madre en el vacío entre el cúbito y el radio. ¿Cómo puede guiar el movimiento si no está en el hueso? Un destino la habita fuera de sí. Y ya terminó con el último. Lo que se acepta purifica los movimientos bajo la lluvia. Crece una ternura aprendida de las plantas, de los animales, de lo liberado en el cuarzo.
se fue la juventud. Algo late debajo en la casa corteza, eso que respira un enjambre de luz con el polvo. Bajo el paladar duermen huevos y mariposas, aún queda espacio para la eclosión de otras alas. Pues muchísimas gracias. En la casa se suelen hacer preguntas a la protagonista. Si os apetece, pues damos cabida a eso, ¿no? Y hacemos alguna pregunta a la pobrecita Carmela. Si queréis que comentemos algo, va a ser mucho más interesante que la lectura, la verdad. No, se va. La lectura ha sido muy interesante, pero porque nos cuentes algo más sobre el proceso, sobre si dices que son como poemas de 5 años, ¿cómo ha sido esa relación con ellos cuando ahora te has puesto a montar el libro? Ese arrastrar de tanto tiempo, ¿cómo ha habitado en ti esta poesía durante todos esos años? Bueno, a ver, son 5 o 6 años pero que van consecutivos. Yo hago el libro y luego desde que hago el libro y lo empiezo a mover hasta que sale, pues pasan otros 5 años. Eso también tiene su misterio. Yo cuando escribo no es que tenga algo concreto en la cabeza, es que como que la vida me arrastra y entonces tengo cosas en la cabeza que están saliendo. En ese momento pues estaba un poco, pues ya me había liberado un poco, mis hijos aunque eran pequeños pero ya eran más independientes, ya empiezo a tomar un poco las riendas de mi vida, empiezo a hacer actividades que me gustan y vuelvo la mirada un poco hacia mí, ¿no? Y claro, pues cuando vuelves la mirada hacia ti, dices, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es esto de estar aquí, bueno, pues ¿qué es la vida? ¿Qué relación me une con los demás? Y bueno, pues algunos poemas han surgido de meditaciones, otros porque sí, otros eran de talleres que aunque, bueno, pues a lo mejor te dicen en un taller que hable sobre peras y tú metes ahí las peras como buenamente puedes, pero cuando luego trabajas ese poema, dices, por Dios, es que aquí no hay peras, aquí lo que hay son manzanas y sacas, como el poema es tuyo, pues sacas el ejercicio de clase y te quedas con tu poema de la manzana. Y te das cuenta que más o menos, no que todos los poemas estén, pero que todos los poemas siguen como ese proceso, ¿no? Esa relación con los otros, cómo estás con los otros, cómo afecta, cómo estás tú en el mundo, cómo intentas estar, qué es lo que intentas aprender, darte cuenta que estás en un continuo proceso que no acaba nunca, que esa idea que tú tienes de aceptación de la muerte, pues que solamente vas a saber si la has aceptado cuando te toque, ¿no? ¿Cómo te comportas? No, yo es que acepto la muerte. Bueno, sí, todos en el sofá, con el whisky aceptamos la muerte estupendamente. Luego hay que vernos en el momento, ¿no? Y eso, no, por desgracia, no lo sabes hasta el último instante. Sí. Pero bueno, es un modo de estar en el mundo, ¿no? Y te das cuenta que todos esos poemas, pues de una manera u otra, participan de ello. Y por eso los pones juntos. Luego ya a partir de cierto momento dices, bueno, este está con pero ya empieza a estar también en otra cosa. Y pues coges los que crees que tienen como más unión y ya lo sabes. Y ya la lanzamos. Yo te quería hacer una pregunta. Pero sitúo un poco la pregunta. Cuando yo presenté aquí mi primer libro, pues
Azara, que me acompañaba, me preguntó sobre cómo has gestionado el lenguaje. Y yo dije, yo no tengo ningún problema con el lenguaje. Todos los días me arrepiento de esa estúpida contestación que yo di en aquel momento, y entonces te quiero hacer aquí la faena de preguntarte. Aquí aprendimos en los talleres que la metáfora no es una comparación, sino que es una fusión, ¿verdad? En tu poemario fusionas muchas palabras, conviertes los significados de dos palabras distintas en una sola palabra. Con lo cual es evidente tu sensibilidad hacia el lenguaje y su corto decir o sus capacidades de llegar a lo que tú quieres expresar. Háblame un poco de cómo te planteas el problema del lenguaje. Pues yo no voy a decir que no tengo problema, pero lo único que puedo decir es que como puedo sobrevivo. Porque al principio, cuando empecé a escribir, lo pasaba realmente fatal, con un sufrimiento espantoso, porque claro, yo veía lo que me gustaba, los poemas que admiraba y me veía, o sea, lejos no, o sea, en las antípodas y quizás en las antípodas, pero en otra galaxia, y eso me provocaba pues bastante, bueno, me ponía muy mal y un día me di cuenta, digo, es que esta actitud no me va a llevar absolutamente nada y lo único que puedo acabar es en un psiquiátrico, porque como me obsesione, voy a acabar fatal y aparte que no es productivo. Y entonces, pues como que me cambió el chip y dije, en primer lugar, no te compares con nadie, ni con nada. Fatal, o sea, no te puedes comparar porque entonces de ahí vas a salir siempre perdiendo y vas a acabar muy herida y muy mal. En primer lugar, pues eso, aparca comparaciones. Segundo, ¿qué puedes hacer tú? Pues intenta hacerlo lo mejor que puedes en el momento con lo que tienes. Haz un trabajo en esto, y es lo único que intento, hacer un trabajo en esto. Si lo consigo no, pero porque no puedo hacer más. Porque es que no tengo más posibilidad, ni capacidad, ni sabiduría, ni intuición. O sea, no puedo más darme sin más en este momento. A lo mejor dentro de 3 o 4 años pues puedo dar un pasito más. Pero entonces decidí que hay que hacer, que intentar hacer lo mejor que se puede o que tú sabes hacer en el momento en el que estás. Y no plantearte mucho más porque entras en dinámicas muy autodestructivas. Has dicho la palabra clave, honestidad. Es decir, tú eres la responsable de lo que estás pensando cuando te enfrentas con la hoja en blanco y no se puede mentir ahí, no se puede sentir la poesía como algo verdaderamente tuyo. Y esa sinceridad, esa autenticidad es lo que le da vida precisamente al poema, como en el caso tuyo, ¿no, Carmen? Aquí es. Sí, no, yo muy poquito porque en realidad, bueno, primero daros las gracias a los dos, a Pepe por la